5 enfoques sobre el medio ambiente. Básicamente aquí voy a tratar sobre distintas perspectivas sobre el tema medioambiental en ciencias sociales, en los distintos paradigmas de ciencias sociales, pero centrándonos en lo que son las ciencias políticas, por supuesto la economía y la sociología. Porque el tema del medio ambiente, cuando se aborda desde la perspectiva de las ciencias sociales, tiende a llevar a la multidisciplinariedad. Aunque lamentablemente no siempre, como lo vamos a ver en algunos de los enfoques a continuación. Bien, inicio. Se tratan entonces de 5 enfoques. El primero sería el del desarrollo sustentable, que es el paradigma, digamos, mainstream, que se maneja en las instituciones internacionales que hablan sobre estos temas, ¿no? O sea, es como una especie de mantra, hablar sobre el desarrollo sostenible y proyectos de desarrollo sostenible y planes de desarrollo sostenible y políticas para el desarrollo sostenible, ¿no? ¿En qué consiste este desarrollo sostenible? Una definición convencional que se utiliza en los informes es una gestión tal de la economía que permita que las generaciones presentes gestionen sus recursos sin perjudicar las posibilidades de las generaciones futuras, ¿no? O sea, aquí entra mucho lo que es la cuestión intergeneracional, es como que se tomara en cuenta a nosotros y a los que seguirán viviendo, nuestros hijos, nietos, tataranietos, etc. Pues bien, el enfoque de desarrollo sustentable, como digo, ha sido clave en las instituciones internacionales que han abordado este tema y por lo tanto ha tenido mucha presencia y relevancia en la cuestión de la conferencia de Estocolmo, el famoso informe Brundtland sobre el crecimiento económico y también la Agenda 21, que era un plan de acción para lograr efectivamente un desarrollo sustentable y sostenible. Este enfoque lo que plantea es una preservación de los recursos naturales, gestionando, digamos, de modo inteligente su explotación con ciertas políticas de restricciones, impuestos, permisos, etc. Otra característica importante de este enfoque es que se incorpora como condición necesaria para la preservación del medio ambiente el crecimiento económico. O sea, se plantea que es necesario cierto porcentaje de crecimiento del PIB para que se dé un desarrollo sustentable. Y en específico se plantea, por ejemplo, en el informe Brundtland, que los países pobres tienen que crecer a unas tasas del 5 a 6% y los países ricos más o menos a unas tasas del 2 o 3%. En ese contexto, también se habla sobre el tema de la globalización, porque esta preocupación del medio ambiente en estos informes se da en torno a la década de los 70, 80 en adelante, y ahí también comienza lo que es la globalización. Y una de las cosas que se hace en este enfoque de desarrollo sustentable es ver a la globalización como algo positivo para el medio ambiente. Se piensa que imponer un esquema de libre comercio a lo largo del mundo va a mejorar las condiciones medioambientales a nivel global. Y básicamente eso es lo que sustenta este esquema. En segunda instancia tenemos a la economía ambiental. La economía ambiental es, digamos, una forma de economía aplicada del enfoque ortodoxo o convencional de economía, que es la economía neoclásica, es decir, la que domina en los programas académicos de las universidades de todo el mundo. Como yo he mencionado ya anteriormente, la economía neoclásica toma al medio ambiente como algo exógeno, es decir, algo que queda fuera del sistema económico y se lo ve principalmente como una externalidad. O sea, problemas como la contaminación, los residuos, el calentamiento global, el efecto invernadero y otro conjunto de cuestiones muy amplios a nivel ecológico son considerados desde el punto de vista de los economistas convencionales como una externalidad, es decir, como algo que es externo al sistema económico. Y lo que plantea entonces la economía ambiental, que sería una forma de economía neoclásica aplicada, es internalizar eso que es externo. Es decir, ¿cómo hacemos para ponerle un precio al medio ambiente? De tal modo que el medio ambiente esté incluido en las decisiones económicas de mercado y se pueda planificar sobre él con criterios económicos racionales. Eso es lo que plantea el enfoque ortodoxo. Y bueno, entonces, como se ve al medio ambiente como una externalidad, principalmente tomemos a la contaminación, que es el caso más clásico que toman los libros de texto. El libro de texto más referencial al respecto de este enfoque es el de Peirce. La contaminación haría que los costes sociales de producir algo sean más altos que los costes privados que pagamos.
Por lo tanto, una de las soluciones que se plantea es, por ejemplo, imponer, valga la redundancia, impuestos. O sea, impuestos que aumenten los costos de producción para que incorporen la cuestión del daño medioambiental. Pero para incorporar en un cálculo monetario de un proyecto público-privado la cuestión medioambiental, necesariamente tenemos que valorizar el medio ambiente en términos monetarios, y ahí existen un conjunto de metodologías que se plantean por valorización en el mercado, o mercados alternativos, o incluso mercados ficticios. A este respecto, del último punto, es importante la metodología de valorización contingente, que lo que nos dice es que tenemos que tomar subjetivamente cuán dispuestos estarían los individuos a pagar algo para que se mejore el medio ambiente, o pagar para que no se realice un daño, ¿no? O sea, para evitar un costo medioambiental. Y básicamente con esta metodología es que procede la economía ambiental más las otras anteriores. En tercera instancia tenemos a la economía ecológica. La economía ecológica tiene como trabajo fundamental al trabajo de 1971 de Georges Kuroyem, que ya se ha explicado en una ocasión anterior. Se contrapone fuertemente a la economía ambiental por el aspecto siguiente. La economía ambiental es un enfoque ortodoxo de economía convencional, donde se ve al sistema económico como un sistema, digamos, cerrado respecto al medio ambiente, el medio ambiente queda afuera. Para la economía ecológica, el ámbito económico siempre y necesariamente está implicado en un marco ecológico más amplio. Por lo tanto, la ecología no es algo externo al sistema económico que deberíamos internalizar por algunos métodos, sino para la economía ecológica, la ecología, el medio ambiente es algo constitutivo de todo sistema económico. O sea, la economía opera siempre y necesariamente en un marco biofísico. Y también la economía ecológica toma muy en cuenta este tema de las leyes de la termodinámica, en especial los límites ecológicos que supone la segunda ley de la termodinámica, que no podemos crecer indefinidamente, también que tenemos que hacer un tratamiento de los residuos y desechos que vamos generando en nuestros procesos de crecimiento. Cosa que, por ejemplo, es muy sensible con respecto al tema de energías. Pensemos solamente en la energía nuclear. El tratamiento de la energía nuclear es un tema muy complejo. Si, digamos, saliéramos de un esquema de energía principalmente dependiente del petróleo para pasar a un esquema principalmente dependiente de energías nucleares, ¿cómo gestionamos esos desechos? Porque dada la entropía, cada vez esos desechos van a ser más y más y más grandes, y de todas maneras, por más de que desarrollemos la tecnología, va a llegar un momento en que no lo vamos a poder tratar del todo. Y como van a ser cada vez más y más grandes, digamos que no podemos tratar el 1%. Pero una cosa es el 1% de 100 y otra cosa es el 1% de 100.000 millones. O sea, una cuestión distinta, y ahí tenemos un serio problema, ¿no? La economía ecológica pone énfasis sobre esos puntos. En cuarto lugar tenemos a la ecología política, ¿no? Que vea el problema ecológico en términos de relaciones de poder. Ahí pone como central a la figura de la gente, tanto desde una visión de la sociología como de las ciencias políticas. El agente o actor es el sujeto social que pertenece a un determinado grupo con determinados intereses y determinadas funciones. Entonces ahí se analiza, por ejemplo, cómo los campesinos, considerados como tipos ideales weberianos, me podría extender explicando eso, pero es un poco largo, los campesinos tienen cierta forma de relación con el medio ambiente, qué tipo de intereses tienen, y luego se toma en cuenta otros agentes, por ejemplo el Estado o las empresas mineras, ¿no? U otras organizaciones u otros grupos de la sociedad. Se comienza entonces a identificar actores, ¿no? Campesinos, comunidades, el Estado, las empresas, etc. Se ven sus intereses y ahí se analiza cómo se armonizan o cómo se contraponen. Y lo que en general sucede, y esto se toma muy en cuenta en los estudios de la ecología política, es que hay una especie de alianza entre las grandes empresas privadas, sobre todo el sector extractivo minero, y el Estado, ¿no? Frente a otro grupo de actores con intereses contrapuestos, que son, digamos, los campesinos o las comunidades que viven en las zonas donde se va a realizar explotación minera. Entonces la ecología política toma todo este tema del medio ambiente como una cuestión social de relaciones de poder, donde se torna una cuestión clave el cómo se relaciona cada uno de los agentes con el medio ambiente en función de sus intereses.
Bien, y ahí ha habido también un análisis, digamos, enriquecido por el enfoque postestructuralista que habla del desconstruccionismo. El desconstruccionismo básicamente lo que plantea es que los grupos sociales plantean discursos sobre la realidad social. O sea, hay un discurso que es el discurso del gobierno, un discurso de los campesinos, un discurso de las empresas, y en ese contexto de distintos discursos, cada uno de ellos busca manipular el lenguaje para que la sociedad en general que escuche ese discurso pueda acoger o identificarse con los intereses de este grupo. Entonces el desconstruccionismo es una corriente filosófica que ha influido en ciencias sociales, en donde se plantea hacer un análisis detallado de cada uno de los términos que utilizan los grupos involucrados en relaciones de poder para direccionar la opinión pública o el imaginario social hacia su perspectiva o hacia sus intereses. Finalmente tenemos en quinto lugar a la agroecología. La agroecología lo que plantea principalmente es que la gran mayoría de la producción, o si fuera posible toda la producción, y muchas veces se hace énfasis en esto último, se desarrolla en base a un sistema agrícola sustentable. Es decir, se contrapone un poco el paradigma de la producción agroindustrial intensiva a gran escala, con las economías de escala que esto supone, respecto de la economía ecológica de mediana o pequeña escala principalmente, gestionado por pocos actores, principalmente comunidades campesinas directamente interrelacionadas con ese espacio. Entonces, aquí también en la agroecología se contrapone dos modelos de racionalidad en estos estudios. Un modelo de racionalidad al que se le llama racionalidad capitalista occidental muchas veces, y el otro modelo de racionalidad al que se le llama racionalidad campesina, o en el caso de Sudamérica se le llama racionalidad andina cuando se realizan estos estudios en Latinoamérica, ¿no? Que de hecho varios de los estudios de agroecología vienen de Latinoamérica. Y de hecho en mi libro Economía para Herejes también en el capítulo 1 yo hablo de las diferencias de estos dos esquemas de racionalidad, el esquema de racionalidad occidental y el esquema de racionalidad andina. ¿Cuáles son las diferencias básicas? Que en el esquema de racionalidad occidental capitalista se ve al sujeto, es decir al hombre, y al objeto, que sería el medio ambiente, como cuestiones separadas. Y el hombre, separado del medio ambiente, tiene el poder de dominarlo y explotarlo. En cambio, en la visión organicista de la agroecología, conforme a la racionalidad andina, se ve al hombre como parte de su mismo medio ambiente, es decir, se toma el término comunidad. Y la comunidad no solo es un conjunto de personas, una suma de individuos, sino estos individuos viviendo en un determinado espacio con el cual se interrelacionan. En cambio, en el modelo de racionalidad occidental prima una visión individualista del hombre, o sea, la sociedad sería una suma de individuos y sus respectivos intereses individuales, y si pueden llegar a acuerdos sería en función de negociaciones individuales. Otra cuestión es cómo se gestiona la tierra, porque la gestión en la racionalidad occidental es para obtener el máximo beneficio, y es para una reproducción ampliada, es decir, obtener cada vez más y más y más beneficios, dinero creciente. En cambio, desde la visión de la racionalidad andina, lo que se busca es preservar la productividad de los recursos, no necesariamente a corto plazo para obtener los máximos beneficios, sino a largo plazo para lograr, digamos, una armonía entre los habitantes y su espacio. De hecho, está relacionado incluso con cuestiones de cultura y religiosidad antiguas, de adoración a la tierra y a estas cuestiones de tipo. Y esos serían básicamente los 5 enfoques principales, hay más, pero estos son los principales, en ciencias sociales sobre el tema del medio ambiente. Paso brevemente a hacer una valoración crítica de los mismos. Sobre el enfoque de desarrollo sustentable, que es el enfoque mainstream de las grandes instituciones internacionales, como el Banco Mundial, etcétera, etcétera, que realizan intervenciones o recomiendan políticas, recomiendan entre comillas a veces porque esto está correlacionado con el tema de la deuda internacional y todo eso. Bueno, tendría los siguientes cuestionamientos. Uno, que este enfoque habla de cómo gestionar los recursos para tener un desarrollo sostenible, pero en ningún momento pone seriamente en cuestión nuestros patrones de producción y consumo. De hecho, el Fondo Mundial para la Naturaleza en el año 2007
de acuerdo a una publicación en el diario El Comercio, estimaba que para el año 2030 íbamos a necesitar 2 planetas Tierra para cubrir nuestra demanda de recursos. El punto es el siguiente: más allá de la exactitud o no de esa estimación, se trata solo de una estimación, el punto es que eso es asumiendo que mantenemos nuestros mismos patrones de consumo y de producción. Entonces, por más de que hagamos ajustes en cómo gestionamos los recursos, cuestiones de emisiones, acuerdos por aquí, acuerdos por allá, impuestos por aquí, impuestos por allá, si no cambiamos de fondo nuestro modo de producción y nuestro modo de consumo, si seguimos siendo igual de consumistas y el sistema productivo se estructura con la misma organización industrial, no vamos a llegar a mucho. El desarrollo sustentable, este paradigma que se propone, mientras pierda de vista ese aspecto, va a poder hacer muy pocos avances, como desde ya se evidenció en el fracaso de Kioto y en la decepción de Copenhague, y quién sabe qué pasará en París. Bueno, otro cuestionamiento que tengo es que ellos enfatizan el aspecto positivo de la globalización para el medio ambiente. O sea, dicen que un libre comercio entre todos los países es bueno para el medio ambiente. Yo no necesariamente estaría tan seguro, porque si hablamos de una división internacional del trabajo y de la producción, se va a decir, en un esquema de globalización y libre comercio hay ciertos países que deben especializarse en la producción de alimentos. El punto es que ahí ya no se preserva la biodiversidad, porque lo que se quiere, como estos países tienen que producir para todas las bocas del mundo, es una exageración. O sea, un grupo de países para producir para casi todo el mundo, ¿no? O hacer una gran cantidad de la producción mundial, tienen que producir a escala. Y para producir a escala lo que tiene que suceder es que se generan muchas veces los llamados desiertos verdes, como ha sucedido en Argentina. ¿Qué es esto de desierto verde? Suena contradictorio. Es que se arrasa la tierra de, digamos, todas sus sofisticaciones y diferenciaciones en términos de biodiversidad, ecológicos o agrícolas, y se generan monocultivos, es decir, se asigna un solo cultivo a gran escala, ¿no? Y eso genera desequilibrios tremendos en el ecosistema. Ese sería un primer punto. El segundo punto es que si hay comercio internacional, así como una total liberalización de los mercados, va a tener que haber un gran flujo de transporte de materias primas y de alimentos. Y incluso si tú produjeras todo ecológicamente, el solo hecho de tener que transportar todo a lo largo de todo el mundo implica una tremenda carga ecológica que muchas veces no se toma en cuenta. Esto es importante porque muchas veces solo pensamos en que la producción sea ecológica, pero ya el sistema de transportes de un sitio a otro punto del globo terráqueo tiene unos costes muy importantes. Otro punto que yo le cuestiono al enfoque de desarrollo sustentable es que en el informe de Brundtland ellos plantean que el crecimiento económico puede ser indefinido en función de que la tecnología lo posibilite. Es decir, no nos preocupemos de que esto tenga límites. Como somos inteligentes, la tecnología nos lo va a solucionar. Simplemente enfoquémonos en desarrollar esta tecnología. El tema es que las leyes de la termodinámica muestran que eso es falso. El mismo Georges-Roegen, en su planteamiento de la que él llamaba la cuarta ley de la termodinámica, nos dice que hay un conjunto de residuos que se generan que ni siquiera con los métodos tecnológicos más avanzados vamos a poder tratar. Entonces eso de un crecimiento indefinido que simplemente vamos a solucionar con la tecnología y que podemos patear hacia el futuro eternamente el problema medioambiental, no lo veo como una vía segura. Encuentro entonces muchísimas deficiencias en el enfoque de desarrollo sustentable. Respecto a la economía ambiental, desde ya yo le cuestiono esta visión ortodoxa en la cual se ve al medio ambiente como algo exógeno, ¿no? Pensemos nomás qué pasaría si el día de mañana dejaran de existir las abejas o dejara de desarrollarse el proceso de fotosíntesis. Se acaba la economía, muy rápidamente cae en debacle todo. El punto es que como economistas casi nunca hemos escuchado a lo largo de los estudios cuestiones como fotosíntesis, abejas, o sea, se habla del sistema económico como abstraído del marco biofísico en que necesariamente existe. Entonces, esta cuestión de ver al factor medioambiental como algo externo ya de por sí me parece muy criticable. Otra cuestión de la economía ambiental es la arbitrariedad de ciertos métodos que aplica para la valorización monetaria del medio ambiente y la manipulación a la que se presta esto. Por ejemplo, en recursos medioambientales, si tú quieres valorizar cuánto
aprecia a una comunidad campesina sus recursos naturales para que una empresa minera los compense, tú podrías hacer una encuesta diciéndole ¿cuánto estarías tú dispuesto a pagar para que no se realice este proyecto que va a afectar hacia el medio ambiente? El punto es que como esta gente es pobre, punto 1, y punto 2, no necesariamente tiene conciencia de todas las implicancias que puede tener el daño medioambiental, o sea, porque cada uno piensa en su propia situación, que es muy limitada, pueden poner precios bajos. Y no necesariamente es que lo valoricen poco, tal vez les falta información, o aún cuando tengan toda la información, no se imaginan con mucho dinero, porque como sus niveles de ingresos son bajos, no van a, digamos, pujar muy alto. Ese es un problema. Otra cuestión que se ha ubicado es que en los métodos de valorización contingente por encuestas, se puede manipular las respuestas con la cantidad de preguntas, la forma en que las formulas, cómo pones las opciones, etc. Finalmente, cuestiono la economía ambiental por querer mercantilizar el medio ambiente. El medio ambiente es una condición para que funcione el sistema económico, una condición para que funcione el mercado. No puede estar dentro del mercado, o sea, yo entiendo que el mercado puede tener un papel, sí, pero no podemos pretender que todo el problema ambiental se pueda internalizar al mercado y que el mercado es el único que tiene que solucionar esto. Un buen ejemplo de esto es este tema de los permisos de emisiones, o este principio de que el que contamina paga. Muy brevemente lo digo, si el que contamina paga, de acuerdo a esta visión de los economistas que siguen el enfoque neoinstitucionalista con los teoremas de Coase y todo eso, si el que contamina paga, si yo soy rico o mi producto es muy rentable y puedo pagar, o si tengo capacidad de sobornar al gobierno para que me cobre menos, pago por contaminar y sigo contaminando. Esto no es sostenible. Y en la cuestión de los derechos de emisión, se planteaba pues como que esto iba a ser la solución, este tema de los bonos de carbono, que los países ricos contaminaban y le decían a los países pobres que preserven sus recursos naturales, y al final del día se ha encontrado con que los avances en materia ecológica no han sido muchos, y más bien las limitaciones en sus procesos de desarrollo en los países pobres han sido importantes. Respecto a la economía ecológica, también hay un punto que cuestiono, aunque estoy en general de acuerdo con el tercer enfoque de economía ecológica, pero una de las cosas que cuestiono es que a veces se pierde de vista, no siempre, pero en ocasiones de algunos autores, a la economía. O sea, se lo ve de un enfoque reduccionista. O sea, una cosa es entender que la economía está en un marco biológico, pero otra cosa es llegar a extremos como decir que la economía debe ser una rama de la biología. O sea, la economía tiene una especificidad como ciencia social que va más allá del hombre como mecanismo biológico. Yo no creo que el hombre sea un mero mecanismo biológico y nada más. Entonces, como hay una subjetividad trascendente al mero mundo biológico, tiene que tener su especificidad de estudio, sin que en ningún momento se niegue que es también un ser biológico y que tiene que estar en ese marco de referencia. Pero no estoy de acuerdo con esa idea que a veces se propone de que la economía es una mera gama de la biología o biología aplicada. En cuanto a la ecología política, desde una visión epistemológica que busca la objetividad en la ciencia, yo también lo cuestiono porque dos cuestiones. Uno, que se toma partido se tiende a tomar partido por el grupo más débil para ver esto. Y eso puede estar muy bien en la arena política, pero el punto es que en la arena científica, en el área científica, no necesariamente es lo que te va a llevar a la objetividad. Es decir, si yo siempre busco defender los intereses de los campesinos o de las comunidades nativas frente al Estado y las industrias extractivas, en la lucha política puede estar bien, pero si quiero construir todo un discurso científico en base a eso, tal vez lo estoy filtrando toda la información desde el punto de vista de la lucha social de esta gente. Lucha que es válida, pero el punto es que hay muchos problemas medioambientales que puedes estar dejando de lado. Pongo unos ejemplos concretos. Hay ocasiones en que hay comunidades que luchan para que empresas privadas no entren a realizar explotación minera a gran escala. Pero si tú investigas qué es lo que hacen estas comunidades, obviamente hay gente que tiene interés en la cuestión agrícola, los animalitos, el agua. Pero también hay gente que se dedica a la minería informal. Y es una minería informal que tiene un fuerte impacto sobre el medio ambiente. Entonces, yo creo que hay que ver los problemas por los dos lados. Es decir, tanto estos sistemas, digamos, de los ricos que explotan el medio ambiente, como las formas de explotación del medio ambiente de las personas económicamente menos favorecidas, son temas que tienen que ser abordados. Porque uno de los problemas del enfoque de ecología política es que se ha centrado mucho en criticar al enfoque dominante de los poderosos, etc., y ha soslayado otras cuestiones, como por ejemplo el tema de la deforestación. Las comunidades, muchas veces para obtener fuego u otros servicios, realizan deforestación y todo eso tiene un coste ecológico fuerte.
finalmente, sobre la agroecología ecológica, la observación que yo tendría es que no parece sostenible realizar toda la agricultura mundial en base a un esquema ecológico de pequeña escala. Yo creo que hay que llegar a ciertos equilibrios, a ciertos consensos y ver qué tipo de tecnologías introducimos. De hecho, el economista Ernst Schumacher, que es de hecho mi economista favorito, escribió un libro que se llama Lo pequeño es hermoso, habla de la tecnología intermedia, o sea, tecnología amigable con el medio ambiente, que no sea como la tecnología gigantista brutal, pero tampoco que todo esté circunscrito necesariamente a lo pequeño. Él titulaba su libro Lo pequeño es hermoso, pero también planteaba que podía, en ciertos contextos, haber una agricultura mediana. ¿Por qué digo esto? Porque si tenemos un total de la población, que es un gran número, sustentar todo eso con agricultura ecológica no se corresponde. Entonces tenemos que pagar un costo, y el costo sería reducir población. Pero tal vez la opción no es reducir población, tal vez la opción es combinar agricultura ecológica con otras formas de agricultura. ¿A qué quiero ir con esto, en resumen? Que como hay un trade-off entre cuánto podemos producir con agricultura ecológica y cuál es la cantidad de población que tenemos, hay que realizar políticas que tomen en cuenta los dos aspectos. O sea, visiones unidireccionales que digan simplemente reduzcamos la población, me parecen mal. Pero también me parecen extremas visiones que digan absolutamente todo tiene que ser agricultura ecológica, ¿no? Y en resumen, esa sería mi valorización sobre estos 5 enfoques. Gracias.